Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ceci Marcela Gil Córdoba, soy estudiante de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana y actualmente estoy cursando mi segundo año en la carrera profesional de bromatología y nutrición humana dentro de la Facultad de Industrias Alimentarias. En esta oportunidad les traigo un tema que puede resultar interesante para muchos estudiantes de la universidad, tal vez de la primaria, la secundaria, incluso para quienes están preparando para ingresar a la universidad. Hablo de un tema bastante básico en estadística. Aprenderemos a calcular la media, la mediana y la moda. Bueno, espero que les guste y que les pueda servir de mucho para su vida académica. Vamos allá. Ahora sí vamos a hablar sobre la media, la mediana y la moda. En esta oportunidad yo voy a estar trabajando los ejemplos con variables cuantitativas discretas. Esto debido a que cuando utilizamos variables cuantitativas continuas, pues el proceso para sacar la media, la mediana y la moda es un poquito más complicado. Entonces, comencemos. En primer lugar tenemos la media aritmética simple, comúnmente llamada media o también promedio, el cual pues en esta oportunidad solamente les voy a hablar sobre la media aritmética simple, porque también existe la media aritmética ponderada, ¿no? Pero para poder sacar ese valor es un procedimiento diferente al de la media aritmética simple. Tenemos a la definición de la media. ¿Qué es la media? La media aritmética es un concepto matemático que está aplicado en la estadística. También es llamada promedio o simplemente media. Se obtiene con la suma de un conjunto de valores dividido entre el número total de sumandos. En este caso aquí tenemos el promedio o la media, se denota por X con una barra a la parte de arriba. Y pues aquí tenemos que la explicación más simple es que, digamos, tenemos 10 datos, entonces vamos a sumar los valores de esos 10 datos y los vamos a dividir, los vamos a dividir por la cantidad de números o datos que existen en total, en este caso sobre 10. Ahora vamos a ver un ejemplo. Tenemos que en una muestra de 10 estudiantes de un colegio se les preguntó cuántos hermanos tienen. Las respuestas fueron las siguientes. Se cuenta que algunos estudiantes tienen 0 hermanos, otros tienen 2, otros tienen 3 y otros tienen hasta 4 hermanos. Entonces, ¿de qué manera podemos sacar el promedio o la media de estos 10 datos? Bueno, cada vez que nos van a preguntar en algún examen o en alguna prueba, en alguna tarea, siempre nos ponen calcule la media o está la pregunta, ¿no? En promedio, ¿cuántos hermanos tienen los estudiantes de un colegio? Entonces lo que haremos es lo siguiente. El promedio es igual a todos los valores, a la suma total de los valores de los 10 datos sobre el total de los datos. Entonces tenemos que 0 más 2 más 0 más 3 más 3 más 1 más 4 más 2 más 3 y más 2 entre 10, lo cual nos daría 20 entre 10, lo cual es igual a 2. Entonces se podría responder a la pregunta de la siguiente manera. En promedio, los estudiantes de un colegio tienen 2 hermanos. Esto no quiere decir que todos tengan 2 hermanos, sino que es un valor en promedio o aproximado. Bien, ahora vamos con la mediana. Tenemos por definición de la mediana que, al menos en el ámbito de la estadística, la mediana representa el valor de la variable de posición central en un conjunto de datos ordenados. Es importante resaltar esto. Si la serie tiene un número par de puntuaciones, la mediana es la media entre las dos puntuaciones centrales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo averiguaremos. También se dice que la mediana representa el 50% de los datos. Vamos con un ejemplo. Bueno, antes de eso, vamos a ver cómo se calcula en realidad. La mediana, como ya les había mencionado, es el dato que ocupa una posición central y para calcular esa posición central en la que se encuentra la mediana debemos realizar lo siguiente. En primer lugar, debemos ordenar los datos que nos proporcionan de menor a mayor. En segundo lugar, pues debemos ver si el número de datos es par o impar para ver cómo lo calcularemos. En este caso, cuando el número de datos es impar, la mediana se calcula de la siguiente manera. La mediana es igual al número de datos más 1 sobre 2. Es decir, que, por ejemplo, si tenemos 15, si tenemos 9, sería
9 más 1 es igual a 10 entre 2 sería 5. Entonces la posición donde se encuentra la mediana sería la posición número 5. En cambio, cuando el número de datos es par, en este caso vamos a tener que calcular la media de las dos posiciones. Por ejemplo, acá nos dice, en realidad aquí debería ser x1 más x2, pero se me fue, una disculpa, pero esta es la formulita, ¿no? En este caso, si por ejemplo tenemos 16 datos, en este caso 16 entre 2 sería 8, más 16 entre 2, 8, que sería más 1, que sería 9. Entonces tenemos que traer a la ecuación los datos de la posición 8 y 9 para poder dividirlos entre 2. Y esa sería la mediana. Vamos con un ejemplo. Vamos a continuar en realidad con el ejemplo de los estudiantes y la cantidad de hermanos. Ahora vamos a calcular la mediana. En este caso acá tenemos los datos, ¿no? que habíamos sacado, que son supuestos de una encuesta. Vamos a ordenarlos en primer lugar de menor a mayor y ahora sí vamos a proceder a descubrir cuál es la mediana. Tenemos aquí la formulita, entonces nos damos cuenta que pues cuando nos proporcionan la información, vemos que que la cantidad de los datos es un número par, entonces por eso tenemos que utilizar esa fórmula. Una disculpa. Entonces vemos que 10 entre 2 va a ser igual a 5 y 10 entre 2 más 1 va a ser igual a 6. Entonces tenemos que ver cuáles son los números que se encuentran en la posición 5 y 6, donde ya está ordenado de menor a mayor. Entonces descubrimos que los datos que se encuentran en la posición 5 y 6 ambos son 2, entonces vamos a reemplazar. La mediana es igual a 2 más 2, que sería igual a 4, entre 2, que lo que nos da igual a 2. Entonces, muchas veces cuando piden calcular este tipo de dato, en este caso la mediana, nos dice que si no nos dice calcular la mediana, nos pide encontrar el 50% de los datos, ¿no? Entonces aquí vemos que la mediana es igual a 2, es decir que por lo menos los estudiantes tienen 2 hermanos. Vamos con el siguiente. Ahora la moda. Bueno, definición de la moda. La moda no es más que el dato que se repite con mayor frecuencia. Es decir, que se repite más veces, ¿no? Continuando con el ejemplo de la cantidad de hermanos, al igual que en la mediana, para poder identificar con mayor rapidez a la moda, es necesario ordenarlos de menor a mayor. Entonces aquí tenemos ya los datos ordenados y pues en este caso vemos que los números que más se repiten son el 2 y el 3. En este caso tenemos 2 modas, lo cual también es posible, pero en la mayoría de los casos solamente se logra identificar una moda. Esto cuando se hace el tabla de frecuencias, el polígono de frecuencias, se van a ver como 2 picos, porque pues hay 2 puntos altos en los que pues se repite con mayor frecuencia un valor. Bueno, ahora sí que ya hemos revisado y hemos visto con ejemplos cómo calcular la media, la mediana y la moda. Vamos a aplicar lo aprendido con un pequeño ejercicio. Aquí tenemos que las notas del examen de matemática de 15 alumnos son las siguientes. Tenemos el valor de 5, 3, 9, 7, 3, 6, 7, 5, 8, 7, 5, 4, 7, 6 y 8. Vamos a tener que calcular, en este caso el problema nos pide calcular la media, la moda y mediana de las notas, es decir, del conjunto de datos. Primero vamos a calcular la mediana. Para calcular la media, disculpen. Para calcular la media, sumamos las notas y las dividimos entre 15. Sumamos todas ahí están todas y cada una de ellas en el numerador y lo dividimos entre 15. Lo cual nos dará un valor de la suma de todas las notas nos da 90, entre 15 es igual a 6. Es decir que en promedio los estudiantes que dieron un examen de matemáticas tienen una nota de 6 en promedio. Ahora vamos a calcular la mediana. Aquí tenemos los datos y como el 15 es un número impar, pues vamos a usar la formulita que vimos anteriormente, la que es n más 1 entre 2, para calcular la media. Entonces primero la mediana. Entonces, si se dieron cuenta,
hemos tenido que ordenar los datos para poder saber la posición exacta en la que se encuentra la mediana. Entonces aquí tenemos n más 1 sobre 2. En este caso es 15 más 1, que es igual a 16 entre 2, lo que nos da 8. Entonces buscamos y contamos y nos damos cuenta que en la posición 8 se encuentra el número 6, entonces la mediana es el número 6. Se responde la pregunta a la mediana o a calcular la mediana siempre se responde mencionando el 50%, ¿no? Si te preguntan, bueno, depende, ¿no? En general se responde el 50% de los estudiantes al menos o por lo menos tuvieron una nota de 6. Ahora vamos a calcular la moda. Bueno, la moda es mucho más sencilla, ¿no? Ya tenemos los datos ordenados, entonces nos damos cuenta que la nota 7 es la que con mayor frecuencia se repite, entonces ya entendemos y ya pues descubrimos cuál es la moda, que es 7, porque es la nota que más se repite. Y bueno, eso sería todo por este problema y espero que haya sido muy entendible para todos. Muchas gracias. Bueno, chicos, espero que les haya gustado, espero que se me haya entendido y que les haya gustado el tema también, que ha sido de fácil entendimiento, y también les invito a ver los videos de mis otros compañeros que están tocando temas de estadística básico también, para que puedan reforzar este aprendizaje. Espero que les vaya bien y no quiero volver a hacer esto nunca más.